Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de la pesca a pez visto y más concretamente nos vamos a centrar en algunos de los señuelos que son más atractivos para pescar con esta técnica. Antes de nada me gustaría deciros que al final para pescar a pez visto podemos hacerlo prácticamente con cualquier técnica o con cualquier señuelo que se nos ocurra. Lo más importante es que tengamos confianza en lo que vayamos a utilizar. Pero una vez dicho esto, es cierto que al final en un porcentaje muy importante de las ocasiones pescar a pez visto es sinónimo de pescar con equipos livianos, con líneas finas y en muchas ocasiones presentaciones muy sutiles y en la mayoría de los casos en forma de vinilo. Antes de pasar a ver diferentes señuelos, os voy a hablar un poco del que sería mi equipo ideal para pescar con esta técnica. Si tuviera que elegir solamente un equipo, este estaría compuesto por una caña de spinning de unos 7 pies aproximadamente de longitud, potencia medium light y acción fast. El carrete, un carrete 2500 o 3000, principalmente porque podemos utilizar a lo mejor bobinas sobredimensionadas, que eso nos ayuda con líneas finas. En cuanto a líneas, personalmente me decantaría prácticamente en exclusiva por líneas de fluorocarbono en diámetros bastante finos y en ocasiones a lo mejor también podríamos utilizar el trenzado, también en diámetros muy pequeños, con un último tramo de fluorocarbono. Respecto al diámetro de las líneas, considero que el más polivalente posiblemente sea un 6 libras en fluorocarbono y para pescar con trenzado utilizaría un diámetro de un 0,10 aproximadamente y el último tramo pues también un fluorocarbono de unas 6 libras o así. Evidentemente si los peces nos permiten diámetros un poquito mayores pues fenomenal, un 8 libras, incluso un 10 libras y también en el caso contrario si estamos en unas condiciones bastante concretas o en zonas de muchísima presión podemos incluso bajar hasta las 4 libras o así. Ya bajar de ahí pues es desde mi punto de vista jugársela demasiado. Si nos lo podemos permitir, podemos tener diferentes equipos que se adecúen de una manera más específica a las diferentes presentaciones que podemos ofrecer. En mi caso, por ejemplo, utilizo principalmente 3 equipos de spinning. Esta caña en concreto sería la caña más liviana, que utilizo pues con vinilos de 3 pulgadas, 4 pulgadas aproximadamente para pescarlos casi en exclusiva sin plomar. En segundo lugar tengo una caña un poquito más potente, también de una acción muy parecida, un poquito más corta, que esta la utilizo también para principalmente pesca con vinilos sin plomar, pero a lo mejor con vinilos un poco de mayor tamaño, que pesan un poco más, también a lo mejor a split shot, algunas técnicas un poquito, que le podamos meter un poco más de peso. Y por último también podríamos tener una caña un poquito más potente, esta sería ya una potencia medium, las anteriores era la más fina una light, medium light aproximadamente y la segunda una medium light pura y esta pues ya sería una medium, una caña un poco más potente que ya podríamos utilizar pues a lo mejor vinilos de mayor tamaño, vinilos con un poco más de peso o incluso pues a lo mejor una técnica un poquito más diferente que le podemos meter un poco más de peso a la presentación o cosas por el estilo. Respecto a los carretes, tampoco os compliquéis mucho. Carretes 2500 o como mucho 3000, yo de ahí no pasaría. Y luego a poder ser, sí que es importante que las bobinas estén sobredimensionadas a poder ser. Eso con las líneas finas nos va a ayudar bastante a la hora de lanzar y a la hora de controlar estas líneas de menor diámetro con mayor facilidad. Ahora ya que hemos hablado un poco del equipo adecuado para pescar con esta técnica, aunque insisto que podemos utilizar otros equipos porque también podemos utilizar otras técnicas y otros señuelos, pero bueno, digamos que este tipo de pesca, el vinilo y equipos, como decíamos antes, pues muy livianos, muy contenidos, al final es una fórmula que funciona en un porcentaje muy alto de esos peces que vamos a detectar con nuestra vista. Vamos a pasar ya a ver 4 ejemplos de vinilo que podemos utilizar en diferentes condiciones y con diferentes fórmulas. Todos ellos están contrastados y funcionan realmente bien. En primer lugar, por ejemplo, tendríamos un vinilo de 4 pulgadas, 3,5 aproximadamente, un perfil muy finito, una cosa que es pues un caramelito para cualquier pez, aunque estén en una actitud pues bastante recelosa. En esta ocasión un color blanco, más o menos natural, polivalente, una opción perfecta para pescar a pez visto y sin plomar, un anzuelo pequeñito, perfecto.
Luego nos podríamos ir a tamaños ya más grandes. Esto, por ejemplo, sería 5 pulgadas, 13 centímetros aproximadamente. En esta ocasión veis con una colita que emite muchas vibraciones. El cuerpo es un poco más voluminoso, pero de la misma manera, pues bueno, podemos pescarlo a pez visto, podemos ponerle a lo mejor un poquito de plomo, y de las dos maneras son a lo mejor las que más utilizo este tipo de vinilo. En esta ocasión, como son vinilos ya de más dimensión, un poquito más grandes, pues quizás tendríamos que utilizar unas cañas un poco más potentes que en el primer vinilo que os he enseñado. Otra opción parecida, el Archi conocido por todos, Senko, en esta ocasión de 5 pulgadas, podemos utilizarlos también de 4 pulgadas, incluso tamaños más grandes, pero este tamaño, por ejemplo, es un tamaño que yo considero muy polivalente. De la misma manera podemos utilizarlo simplemente un sistema Texas sin plomar, pero por ejemplo a mí el Senko me gusta muchísimo para pescar a pez visto al waki. Y por último tendríamos una lombriz tipo True Worm. Esta lombriz pues también muy conocida por todos, desde mi punto de vista indispensable. Todos deberíamos de tener este tipo de lombriz en nuestras cajas de señuelos, y es una lombriz pues que funciona realmente bien. Yo personalmente la suelo utilizar a split throat bastante, con sistema Saki también la utilizo mucho, y luego también si la quiero pescar pues prácticamente en la superficie, es una lombriz que si no le ponemos nada de peso flota con muchísima facilidad. Estos son simplemente 4 ejemplos, pero hay muchísimas más alternativas. Cada uno al final, probando unas cosas y otras, pues vas cogiendo tus señuelos favoritos para cada técnica, pero bueno, insisto que con estas 4 fórmulas, por ejemplo, pues tenemos diferentes alternativas para dársela a los peces y también para pescarlas de diferente manera, con caídas más lentas, para pescar al pez en el fondo, otros a lo mejor pues para hacerle unos movimientos diferentes. Al final eso es lo importante. A pez visto, cuantas más alternativas y más diferencias podemos presentar en las diferentes técnicas que le ofrecemos al pez, pues siempre vamos a tener más posibilidades de engañarle. Dejando ya a un lado los vinilos, os voy a enseñar otras alternativas que a lo mejor son bastante diferentes a lo que por norma general pensarías para ofrecer a un pez que lo ves a pez visto, pero que a mí personalmente me funcionan bastante, y en muchas ocasiones, si veo que el pez me lo permite, es una de las alternativas que le suelo ofrecer y que en más de una ocasión me funciona. Una de estas opciones serían los jerkbaits suspendidos de tamaños bastante reducidos. Este, por ejemplo, podría ser una opción para utilizarlo de esta manera muy interesante. Un tamaño, pues bueno, digamos más o menos estándar, 9 centímetros, pero sobre todo a mí me gustan jerkbaits de tamaños aún más pequeñitos. Una cosita ya súper pequeñita, por ejemplo este, que como veis es un perfil súper finito, colores siempre a poder ser lo más naturales posible, o incluso ya rizando el rizo, tamaños ya que son realmente pequeñitos. En esta ocasión creo que este tiene 7 centímetros o algo así. El jerkbait, desde mi punto de vista, sobre todo cuando realiza una suspensión perfecta y le podemos mantener estático durante largo tiempo en la zona más o menos donde está el pez, suele poner bastante nervioso a los peces y en ocasiones desencadena picadas. Otra estrategia que suelo utilizar con bastante frecuencia es irnos al lado opuesto, es decir, si en principio la idea principal es ir con equipos livianos, vinilos pequeñitos y demás, en esta ocasión vamos a buscar a lo mejor el poner nervioso al pez, el buscar la agresividad del pez, y para ello una de las alternativas que más suelo utilizar y que más confianza le tengo es utilizar swing bites. Por ejemplo, este sería una opción, un swing bite de tamaño medio, incluso pequeño, pero swing bites que son muy sonoros. En esta ocasión, si veis, tiene también una pala, y al final es movimientos bastante agresivos, bastante sonoros, que vamos a buscar el poner agresivo al pez o al menos incordiarle. Este, por ejemplo, podría ser otra opción también. Como veis, son señuelos ya de cierto tamaño, con bastante volumen. Este en concreto tiene una hélice detrás que también hace bastante ruido. Bueno, al final es un poco la misma idea, el buscar, pues bueno, incordiar al pez, el sacarle
el lado agresivo que tenga el pez y buscar que reaccione. Y en la misma línea también, para pescarlos arriba en superficie, podríamos utilizar un bucer. Pues bueno, estos son simplemente algunos ejemplos que podéis pescar a pez visto, pero como digo siempre, no significa que sean ni los únicos ni los mejores. Al final yo simplemente os comparto unos cuantos en los que tengo confianza y sé que funcionan, pero cada uno, como digo, lo importante es que a lo mejor probéis con diferentes cosas, diferentes fórmulas, porque seguro que vais a encontrar otras muchas alternativas que funcionan perfectamente bien para pescar de esta manera. En esta ocasión, además, algunos de los señuelos que os he enseñado, aparte de que confío en ellos y sé que funcionan, os los he enseñado porque en un vídeo posterior los vais a ver en acción de pesca y vais a ver que esto que os cuento no es solo teoría ni es una cosa que me invento. Al final yo siempre procuro todo lo que os digo y todo lo que cuento es una parte teórica, pero toda esta teoría la he contrastado en el agua, que al final es lo importante. Y como os digo, pues más adelante os voy a enseñar un vídeo con algunos de estos señuelos pescando a pez visto y vais a ver que en la práctica todo esto aplicado en el agua pues va a tener resultados.